Don Sebastián, un hombre de pocas palabras y rostro marcado por el tiempo, vivía solo en su vasto rancho. A lo largo de los años, se había ganado la reputación de ser un hombre trabajador, alguien en quien se podía confiar. Sin embargo, había algo en el que ponía a todos en su entorno un poco incómodos. Sus ojos, hundidos bajo cejas pobladas, parecían esconder un dolor profundo, algo que nunca compartía con nadie. La gente lo respetaba, pero también lo temía, pues sabían que detrás de su fachada de hombre fuerte y solitario, había algo más, algo que nadie se atrevía a cuestionar. El rancho de don Sebastián era grande, rodeado de colinas y bosques espesos. Los animales eran su única compañía, y cada día comenzaba y terminaba con el mismo ritual: alimentar a sus vacas, revisar las cercas, y al final, desaparecer en su granero hasta bien entrada la noche. Los pocos peones que alguna vez trabajaron para él hablaban de ruidos extraños que provenían de ese granero después de que caía el sol, pero nunca se atrevían a investigar más allá de lo que su trabajo requería. Una tarde, sin embargo, uno de ellos, un joven llamado Manuel, decidió quedarse más tiempo, intrigado por lo que realmente sucedía en ese granero. Manuel, un joven que había crecido en las tierras cercanas, admiraba a don Sebastián. Veía en él la figura de un padre que nunca tuvo, y sentía curiosidad por la soledad que lo envolvía. A medida que el sol se escondía, el joven se escabulló hacia el granero, cuidando de no hacer ruido. Se ocultó entre las sombras y esperó. La puerta del granero se abrió lentamente, y don Sebastián entró, llevando en sus manos una bolsa de arpillera manchada. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se mantuvo firme en su lugar, observando desde una rendija. Dentro del granero, don Sebastián comenzó su ritual nocturno. Encendió una vieja lámpara de aceite que arrojó sombras danzantes por todo el lugar. Manuel pudo ver que en el centro del granero había un pozo antiguo, uno que no recordaba haber visto antes. Sebastián se acercó al pozo y, con una reverencia casi reverencial, comenzó a sacar lo que parecía ser carne cruda de la bolsa de arpillera. Sin decir una palabra, dejó caer los trozos en el pozo, y Manuel juraría que escuchó un murmullo proveniente de su interior, como si algo en el fondo se estuviera alimentando. El joven estaba a punto de retroceder cuando un crujido de madera hizo que Sebastián levantara la mirada. Manuel se congeló en su lugar, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Los ojos del ranchero, normalmente apagados y cansados, ahora brillaban con una intensidad peligrosa. Sin embargo, don Sebastián no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y continuó con su macabro ritual. Pero esa noche, Manuel supo que no era seguro seguir trabajando allí. Sabía que había visto algo que no debía, algo que don Sebastián no querría que nadie supiera. Lo que Manuel no sabía era que don Sebastián había hecho un pacto muchos años atrás, uno que le había permitido prosperar en esas tierras estériles. Pero el pacto tenía un precio que debía pagar cada noche sin falta. El granero no solo era un lugar de trabajo, era un altar, un lugar de ofrendas para mantener contento a aquello que vivía en el pozo, aquello que le había prometido riquezas a cambio de sacrificios. Pero ese no era el único secreto del viejo ranchero. Había más, mucho más, y el joven Manuel estaba a punto de descubrir que los secretos más oscuros no pueden permanecer ocultos para siempre. Manuel no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de don Sebastián arrojando esos trozos sangrientos en el pozo. Los murmullos que había oído seguían resonando en su cabeza, y una sensación de malestar se apoderaba de él. A la mañana siguiente, decidió que no podía seguir trabajando en ese rancho, pero algo lo retenía. Había algo en la mirada de don Sebastián, en ese brillo peligroso, que le decía que no se iría de allí sin pagar un precio. Pero lo que más le aterraba era la idea de que si se marchaba sin más, el viejo ranchero podría venir por él. Esa tarde, Manuel continuó con su trabajo, evitando a don Sebastián tanto como le fue posible. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, un extraño impulso lo llevó de nuevo al granero. Sabía que era una locura, que estaba jugando con fuego,
pero no podía resistir la necesidad de saber más. ¿Qué era lo que realmente vivía en ese pozo? ¿Qué tipo de pacto había hecho don Sebastián? Quizás, pensó Manuel, si descubría la verdad, podría liberarse del miedo que lo ataba a ese lugar. Esperó a que el viejo ranchero se dirigiera al granero como de costumbre. Pero esta vez, no se escondió. Lo siguió, caminando en silencio a través de la oscuridad. Cuando don Sebastián abrió la puerta, Manuel entró detrás de él, cuidando de que no lo viera. Se escondió detrás de unos barriles, lo suficientemente cerca como para observar lo que estaba por suceder. Don Sebastián encendió la lámpara de aceite, iluminando nuevamente el pozo en el centro del granero. Manuel notó que el pozo parecía más antiguo y deteriorado de lo que recordaba, como si llevara siglos allí, ocultando secretos en su interior. El ranchero abrió otra vez la bolsa de arpillera, pero esta vez, lo que sacó no era simplemente carne. Era algo que Manuel no pudo identificar de inmediato, algo retorcido y grotesco, cubierto de sangre fresca. Sebastián murmuró palabras en un idioma que Manuel no conocía, palabras que parecían llenar el aire de una energía oscura y pesada. De repente, el pozo comenzó a vibrar y el murmullo se hizo más fuerte, más claro. Lo que fuera que vivía allí abajo estaba despierto y tenía hambre. Manuel sintió que su estómago se revolvía mientras observaba a don Sebastián dejar caer aquella cosa en el pozo. Por un instante, todo quedó en silencio. Pero luego, un sonido profundo y gutural emergió del pozo, como si algo inmenso y antinatural estuviera emergiendo desde las profundidades. Don Sebastián retrocedió un paso, sus manos temblando levemente. Por primera vez, Manuel vio miedo en los ojos del viejo ranchero. De repente, las puertas del granero se cerraron de golpe, como si una fuerza invisible las hubiera empujado. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire se había vuelto denso, cargado de una presencia maligna que parecía envolverlo todo. Don Sebastián se giró bruscamente hacia las puertas cerradas y, en ese momento, vio a Manuel. Los ojos del ranchero se estrecharon, su rostro se torció en una mueca de ira y pánico. ¿Qué haces aquí?, rugió, su voz llena de un terror que Manuel nunca había oído antes. Pero antes de que Manuel pudiera responder, un sonido atronador sacudió el granero, y ambos se giraron hacia el pozo. Algo estaba emergiendo, algo que no pertenecía a este mundo. La lámpara de aceite se apagó de golpe, sumiendo el granero en la oscuridad total. Manuel escuchó los pasos frenéticos de don Sebastián, el crujido de la madera bajo sus botas mientras intentaba desesperadamente escapar. Pero algo más se movía en la oscuridad, algo que se arrastraba fuera del pozo, y que estaba cada vez más cerca. Manuel sintió una mano fría y húmeda rozar su brazo, y en ese instante supo que había cometido un terrible error al regresar al granero. Un error del que tal vez no habría vuelta atrás. La oscuridad en el granero era absoluta, un manto negro que lo envolvía todo. Manuel podía escuchar su propio corazón martilleando en sus oídos, pero el sonido más aterrador provenía de aquello que había emergido del pozo. Era un crujido, un roce de algo viscoso y pesado arrastrándose por el suelo de madera. Don Sebastián, en su desesperación, tropezó y cayó al suelo, jadeando como un animal atrapado. Manuel, paralizado por el terror, apenas podía moverse. Un susurro profundo, casi un gruñido, llenó el aire, como si algo estuviera respirando justo al lado de él. Podía sentir la presencia, podía sentir que lo estaba observando en la oscuridad. La mano fría que había rozado su brazo parecía haberse desvanecido, pero la sensación de que algo lo acechaba no desaparecía. Entonces, el silencio fue roto por un sonido que heló su sangre, el chirrido de un hueso siendo quebrado. Manuel no pudo contener el grito que escapó de sus labios, un grito que fue sofocado rápidamente por la oscuridad. Don Sebastián, que todavía yacía en el suelo, emitió un gemido, pero antes de que pudiera levantarse, fue arrastrado violentamente hacia el pozo. El viejo gritó, su voz llena de una mezcla de terror y súplica, mientras se aferraba desesperadamente al borde del pozo.
pero la fuerza que lo arrastraba era implacable. Manuel sintió que sus piernas se movían por sí solas, llevándolo hacia la puerta del granero. No podía ver nada, pero el instinto de sobrevivir lo empujaba a encontrar la salida. Tropezó y cayó de bruces, sus manos golpeando el suelo frío y húmedo. Mientras se levantaba, escuchó el último aliento de don Sebastián, un grito ahogado que terminó abruptamente, seguido por un silencio mortal. El granero parecía estar vivo, respirando a su alrededor, y Manuel sabía que debía escapar ahora o sería el siguiente en ser reclamado por lo que fuera que habitaba ese pozo. Palpó frenéticamente la puerta, sus manos temblorosas encontrando el pestillo, y con un esfuerzo desesperado, lo giró. La puerta se abrió de golpe, dejándolo caer al exterior. El aire nocturno era frío, pero no ofrecía el alivio que Manuel esperaba. Todo estaba demasiado tranquilo, demasiado quieto. Se levantó tambaleándose y echó a correr sin mirar atrás, sus pasos resonando en la oscuridad. El rancho, que siempre había sido su hogar, ahora le parecía un lugar maldito, un territorio que no debía haber profanado. Pero mientras corría hacia el bosque que bordeaba el rancho, una duda inquietante comenzó a crecer en su mente. ¿Qué era realmente lo que había en ese pozo? ¿Por qué don Sebastián había hecho un pacto tan oscuro? Sabía que debía alejarse, pero la curiosidad, esa misma curiosidad que lo había metido en problemas, lo instigaba a descubrir la verdad. Al llegar al borde del bosque, Manuel se detuvo para recuperar el aliento. Miró hacia atrás, esperando ver alguna señal de lo que había dejado atrás, pero la oscuridad lo ocultaba todo. El miedo lo invadía, pero también lo hacía una determinación retorcida. Sabía que no podría vivir con el terror constante de lo que había presenciado sin obtener respuestas. Necesitaba saber más, aunque eso significara enfrentarse nuevamente a lo que fuera que habitaba en ese granero. Decidió no huir. Sabía que tenía que regresar. Quizás no esa noche, pero lo haría. Regresaría al granero y encontraría las respuestas que buscaba. Lo que don Sebastián había comenzado, él lo terminaría. Pero por ahora, necesitaba tiempo, tiempo para comprender lo que había visto, tiempo para preparar su regreso. Mientras Manuel se adentraba en el bosque, lejos del granero maldito, una idea oscura se enraizaba en su mente. No importaba lo que costara, descubriría el secreto completo de don Sebastián y el pozo. Lo que no sabía era que el rancho ya había marcado su destino, y que la oscuridad que rodeaba al viejo ranchero no lo dejaría ir tan fácilmente. Manuel no volvió al rancho durante varios días. Se refugió en una cabaña abandonada en lo profundo del bosque, donde intentó procesar lo que había visto y planear su siguiente movimiento. Pero la tranquilidad que buscaba no lo encontraba. Cada noche, los susurros del pozo resonaban en su mente, y los recuerdos de la última mirada de don Sebastián lo perseguían sin descanso. Sabía que no podría escapar de lo que había presenciado. No realmente. Pasó horas revisando lo poco que sabía sobre el rancho y sobre el propio don Sebastián, buscando en su memoria cualquier detalle que pudiera darle una pista sobre el origen de la oscuridad que rodeaba al viejo ranchero. Recordó las historias que algunos de los peones contaban, susurrando en las noches alrededor de la fogata, sobre cómo don Sebastián había llegado al rancho hace muchos años, ya siendo un hombre mayor, y sobre cómo desde entonces, nadie había visto a ningún miembro de su familia. Se decía que el rancho le había sido otorgado en circunstancias misteriosas, después de una sequía devastadora que había hecho desaparecer a todos los vecinos cercanos. Una noche, mientras el viento susurraba entre los árboles y el fuego en la chimenea crepitaba, Manuel tomó una decisión. Regresaría al rancho, pero esta vez no lo haría a ciegas. Necesitaba respuestas, y la única manera de obtenerlas era enfrentándose a los fantasmas que lo atormentaban. Preparó una mochila con lo esencial, una linterna, algo de comida, y un viejo revólver que había encontrado en la cabaña, aunque dudaba que un arma común pudiera protegerlo de lo que fuera que habitaba en ese pozo. Cuando finalmente se puso en marcha, la luna estaba alta en el cielo, arrojando una pálida luz que apenas iluminaba el camino. A medida que se acercaba al rancho, el aire se volvía más denso,
como si la oscuridad misma lo estuviera envolviendo. Cada crujido bajo sus pies, cada susurro del viento lo hacía estremecer, pero no se detuvo. Sabía que ya no había marcha atrás. Llegó al rancho en silencio, y el lugar parecía aún más desolado que antes. Las sombras se extendían largas y profundas, y el granero, ese maldito granero, lo llamaba como una boca oscura que esperaba devorarlo. Con el corazón latiéndole en la garganta, Manuel se acercó lentamente, sus pasos apenas audibles sobre la tierra suelta. Algo había cambiado en el aire, un olor a podredumbre que no había notado antes. Era como si la tierra misma estuviera enferma. Entró en el granero con la linterna en mano, apuntando el haz de luz hacia el pozo en el centro de la habitación. Todo estaba como lo había dejado, pero ahora, la sensación de maldad era aún más palpable, como si el lugar estuviera esperando su regreso. Se acercó al pozo con cautela, notando que la piedra que lo rodeaba estaba cubierta de una sustancia oscura y pegajosa que no había visto antes. Se arrodilló junto al borde, sintiendo un tirón en su pecho, una atracción insidiosa que lo empujaba a asomarse al abismo. Manuel encendió la linterna y la dirigió hacia el interior del pozo. La luz apenas penetró en la oscuridad que lo llenaba, pero pudo ver algo moverse en las profundidades, algo que se retorcía y brillaba con un brillo enfermizo. Era como si el pozo estuviera vivo, como si fuera una criatura antigua que respiraba, esperando. El murmullo que había oído antes ahora era un susurro constante, palabras en un idioma que no entendía, pero que llenaban su mente con un terror primitivo. De repente, sintió un movimiento detrás de él, un cambio en el aire que lo hizo girarse bruscamente. Allí, en la entrada del granero, una figura alta y delgada se recortaba contra la luz de la luna. Por un momento, Manuel pensó que era don Sebastián, pero cuando la figura dio un paso adelante, supo que se equivocaba. Aquello que estaba ante él no era humano. Los ojos de la figura brillaban con un rojo intenso, y su piel, pálida como la muerte, parecía estirarse sobre los huesos de manera antinatural. Manuel levantó el revólver, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía apuntar. La figura avanzó lentamente, como si no tuviera prisa, como si supiera que Manuel no podía escapar. De repente, una risa baja y gutural llenó el granero, resonando en las paredes como un eco de pesadilla. «Te he estado esperando, Manuel», dijo una voz, profunda y reverberante, que parecía provenir de todos lados a la vez. «El pacto fue sellado hace mucho tiempo. Y ahora, tú también formarás parte de él». Manuel disparó. El estruendo del arma resonó en el granero, pero la figura no se detuvo. El proyectil atravesó su cuerpo sin causar daño, como si fuera humo o niebla. La risa se hizo más fuerte, más intensa, hasta que Manuel sintió que sus oídos iban a estallar. Cayó de rodillas, soltando el arma, y llevó las manos a su cabeza, tratando de bloquear el sonido, pero era inútil. La figura se inclinó sobre él, y la última cosa que Manuel vio antes de que la oscuridad lo reclamara fue un par de ojos rojos, brillando con una maldad indescriptible. Manuel despertó de golpe, su cuerpo bañado en sudor frío, con la sensación de que acababa de ser arrancado de un abismo sin fondo. La oscuridad todavía lo rodeaba, pero ya no estaba en el granero. Se encontraba en una habitación que no reconocía, las paredes eran de piedra tosca y húmeda, iluminadas apenas por la tenue luz de una lámpara de aceite que parpadeaba en un rincón. El aire estaba cargado con el olor a moho y a algo más, algo metálico que le recordaba a la sangre. Se incorporó lentamente, su cabeza palpitando con un dolor sordo, como si hubiera estado sumergido en agua helada durante horas. Intentó recordar cómo había llegado allí, pero su memoria era un caos de imágenes distorsionadas, el pozo, los ojos rojos y esa risa infernal que parecía haberse grabado en su cerebro. ¿Había sido todo un sueño? No, lo que había experimentado era demasiado real, demasiado vívido para ser solo una pesadilla. Miró alrededor, buscando algún indicio de dónde estaba, pero la habitación era pequeña y desprovista de ventanas. Solo había una puerta de madera, entreabierta, dejando ver un pasillo oscuro más allá.
Sus piernas temblaban cuando se levantó, pero logró sostenerse. Necesitaba salir de allí, descubrir qué estaba pasando y, sobre todo, cómo regresar al rancho para confrontar lo que fuera que había despertado en ese maldito pozo. Manuel cruzó la habitación con pasos inseguros y empujó la puerta. El pasillo se extendía en una penumbra interminable, con un silencio opresivo que lo hacía sentir como si estuviera caminando en el vientre de una bestia. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar un sonido lejano, un murmullo bajo y constante que reverberaba en las paredes. Al principio, pensó que era su propia respiración, pero pronto se dio cuenta de que provenía de algún lugar más adelante. El pasillo lo llevó a una escalera de piedra que descendía en espiral hacia las profundidades. Cada paso que daba hacia abajo, el murmullo se volvía más claro, más definido. Eran voces, susurrando en un idioma antiguo y olvidado, mezcladas con lo que parecían ser sollozos y lamentos. Cuando llegó al final de la escalera, se encontró en un salón amplio, con un techo abovedado tan alto que la luz de la lámpara apenas lo alcanzaba. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos grabados en la piedra, símbolos que Manuel no reconocía, pero que llenaban su corazón de un terror inexplicable. En el centro del salón había un altar de mármol negro, y sobre él, una figura encorvada que parecía estar rezando o susurrando a las sombras. La figura se giró lentamente cuando Manuel se acercó, revelando un rostro que no esperaba ver. Era don Sebastián, pero no el hombre débil y asustado que había visto en el granero. Este don Sebastián estaba rejuvenecido, con un aire de poder oscuro y una sonrisa cruel en su rostro. Sus ojos, que alguna vez habían sido cansados y derrotados, ahora brillaban con un fuego maligno. «Sabía que volverías, Manuel», dijo don Sebastián con voz profunda y resonante. «Lo que viste en el granero fue solo el comienzo. No puedes huir de lo que hemos desatado, y ahora estás más cerca de la verdad que nunca». Manuel retrocedió instintivamente, pero una fuerza invisible lo empujó hacia adelante, obligándolo a acercarse al altar. El aire se tornó más denso, y el murmullo de las voces se intensificó, llenando la sala con un cántico hipnótico que hacía vibrar las paredes. Sentía como si las sombras mismas lo estuvieran agarrando, arrastrándolo hacia el altar y hacia el secreto que don Sebastián guardaba. «El pozo es solo una puerta», continuó don Sebastián, su voz goteando con malicia. «Una puerta que conduce a un poder más allá de la comprensión humana. Hice un pacto, Manuel, uno que me prometió la eternidad, pero ese regalo tiene un precio. Un precio que debes pagar tú». Antes de que Manuel pudiera reaccionar, don Sebastián levantó un cuchillo ceremonial del altar, una hoja negra y curva que reflejaba la luz de la lámpara en un brillo siniestro. El viejo ranchero murmuró unas palabras en el idioma antiguo, y Manuel sintió un dolor punzante en su pecho, como si algo estuviera desgarrando su alma desde adentro. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y las voces se elevaron en un grito ensordecedor. La oscuridad en las esquinas de la sala pareció cobrar vida, arremolinándose y retorciéndose como una masa de sombras líquidas. Manuel cayó de rodillas, el dolor haciéndose insoportable, mientras don Sebastián levantaba el cuchillo, preparado para completar el ritual. Pero justo cuando la hoja estaba a punto de caer, el suelo se abrió bajo ellos con un crujido profundo, revelando un abismo que parecía no tener fin. Las sombras lo rodearon todo, y el último pensamiento de Manuel antes de ser consumido por la oscuridad fue que había cruzado un umbral del que no había retorno. El abismo se tragó a Manuel, el suelo temblando violentamente bajo sus pies y la oscuridad envolviéndolo como una manta densa y negra. Sentía que caía sin fin, las paredes del pozo desdibujadas en una niebla opaca. Las voces que habían resonado en el salón se convirtieron en un grito colectivo, una cacofonía de desesperación que retumbaba en sus oídos. Finalmente, Manuel aterrizó en un suelo blando y húmedo, el impacto casi lo dejó inconsciente. Cuando abrió los ojos, se encontró en una vasta cámara subterránea, iluminada por una luz fantasmal que parecía emanar desde el mismo aire. Las paredes estaban decoradas con extrañas inscripciones y dibujos que parecían moverse y cambiar de forma a medida que los miraba.
Era como si estuviera en el corazón de un antiguo ritual, en el centro de un poder oscuro que superaba la comprensión humana. Don Sebastián estaba en el centro de la cámara, rodeado por un círculo de velas encendidas que arrojaban una luz tenue. El viejo ranchero había dejado el cuchillo ceremonial y estaba de pie frente a un gran portal antiguo, cubierto de símbolos arcanos que vibraban con una energía siniestra. El portal parecía ser el punto focal de toda la cámara, emanando una presencia que hacía que el aire se volviera denso y casi tangible. Este es el verdadero propósito del pacto, dijo don Sebastián, girándose lentamente hacia Manuel. Este es el umbral hacia una dimensión más allá de nuestro mundo. Un lugar donde los pactos se cumplen y las almas se transforman en lo que temen. Manuel se levantó, sintiendo el dolor en su pecho, pero también una renovada determinación. Sabía que no podía dejar que don Sebastián completara el ritual. Mientras el viejo ranchero continuaba su cántico en la lengua ancestral, Manuel buscó algo que pudiera usar como arma. Sus ojos recorrieron la cámara hasta que se posaron en una antigua esfera de cristal que reposaba sobre un altar cercano. La esfera estaba cubierta de runas que emitían una luz inquietante. Con un esfuerzo, Manuel se arrastró hacia el altar y tomó la esfera. El contacto con la superficie fría y suave de la esfera le dio una sensación de poder, como si estuviera sosteniendo una chispa de la misma energía que había invocado a don Sebastián. Con la esfera en mano, se dirigió hacia el portal. Don Sebastián, al notar su movimiento, se volvió con una expresión de sorpresa y furia. «No sabes lo que estás haciendo», gritó, avanzando hacia Manuel con un gesto amenazante. Manuel alzó la esfera y la sostuvo frente al portal. La luz de la esfera comenzó a brillar con una intensidad creciente, proyectando un resplandor que desafiaba la oscuridad. Los símbolos en el portal comenzaron a brillar también, y la energía en la cámara se volvió inestable. El suelo tembló y una vibración profunda recorrió las paredes. El rostro de don Sebastián mostró una mezcla de terror y desesperación al ver cómo el portal empezaba a reaccionar a la esfera. «Detén esto, por favor, no entiendes lo que va a suceder». Manuel gritó, canalizando toda su fuerza y determinación en el intento de cerrar el portal. La esfera parecía responder a su voluntad, sus runas proyectando un campo de energía que chocaba contra el portal, distorsionándolo y desintegrando los símbolos arcanos que lo decoraban. Con un último empuje, Manuel lanzó la esfera directamente hacia el centro del portal. La esfera atravesó la abertura con un estallido de luz, y el portal empezó a cerrarse, sus bordes desvaneciéndose y consumiendo la energía que había sido liberada. La cámara se llenó de una luz cegadora, y Manuel sintió una presión inmensa, como si el mismo espacio estuviera siendo comprimido. De repente, todo se detuvo. La luz se desvaneció, y la cámara se sumió en un silencio abrumador. Manuel cayó al suelo, agotado y desorientado, pero con un sentimiento de alivio que lo envolvía. La presencia oscura que había llenado la cámara había desaparecido, y el poder maligno que había acosado a don Sebastián se había disipado. Con esfuerzo, Manuel se levantó, su cuerpo adolorido pero su mente clara. El antiguo rancho y el granero ahora estaban libres de la oscuridad que los había atormentado. Sabía que el camino hacia la superficie no sería fácil, pero con el peligro principal erradicado, tenía una oportunidad de salir de ese lugar y comenzar una nueva vida, lejos del horror que había enfrentado. Mientras ascendía por la escalera y volvía al mundo exterior, Manuel sintió una mezcla de tristeza y liberación. La batalla había terminado, pero el recuerdo de lo que había vivido lo acompañaría para siempre. Lo que había presenciado y luchado contra había sido más que un simple ritual, había sido una lucha por el alma misma de la humanidad. Y aunque el rancho ahora parecía estar en paz, Manuel sabía que nunca podría olvidar el precio que se había pagado por esa paz. Con un último vistazo al rancho, que ahora se veía desolado y silencioso bajo la luz del amanecer, Manuel se adentró en la distancia, llevando consigo las cicatrices y los recuerdos de una noche que cambiaría su vida para siempre.